Contamos, iba a decir, con unos invitados especialísimos, pero no son invitados porque están en su casa. Y de hecho, casi el invitado soy yo, porque ellos estaban aquí mucho antes que yo y son como maestros y amigos de tantos y tantos años. El profesor Villoria, que nos va a compartir algunas reflexiones a propósito de los mitos y realidades de la transparencia pública, y la profesora Barzaga, que codirige con él el máster en seguridad y emergencias y el de alta dirección pública, y que comparte diversas iniciativas intelectuales y académicas desde hace años, ¿no? Comparten ellos dos las diferentes, como digo, inquietudes de todo tipo en el ámbito académico e intelectual, y aprovechando que estábamos los tres, pues la profesora Barzaga ha tenido a bien acompañarnos y ayudarme con el coloquio y con la conversación que tendremos después de la inicial intervención del profesor Villoria de unos 15 o 20 minutos. Como todos ustedes saben, el profesor Villoria es catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Juan Carlos, una referencia internacional en el ámbito de la anticorrupción y la transparencia, un politólogo admirado por todos nosotros, uno de aquellos iniciales Fulbrighter que, como demostraron diferentes investigaciones sobre la transición española, fueron las personas que crearon los cuadros dentro de la administración de nuestro país en los años 80 y 90, que posibilitaron también la transición de esas estructuras del país hacia la democracia, y por tanto uno de los grandes expertos mundiales en democracia. De hecho, ha prestado consultoría internacional para diferentes gobiernos y procesos de todo tipo, índole y condición para esos parámetros de calidad democrática que deben adornar, ¿no?, a los sistemas políticos, al menos en los parámetros del mundo democrático liberal occidental. Es además miembro del Consejo Director de Transparencia Internacional, con quien este instituto, como todos ustedes saben, tiene una especialísima vinculación y relación desde su fundación en el capítulo Transparencia Internacional España. Además codirige con la profesora Bacigalupo, con Silvina Bacigalupo, catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid, un máster título propio que lanzaremos, que estamos lanzando y que ya hemos lanzado para comenzar en enero del 2021, un máster título propio en buen gobierno, transparencia e integridad de las corporaciones. Yo no quiero intervenir mucho más en la presentación del profesor Villoria, porque entonces comería toda la hora, si me pongo a relatar aquí sus artículos, premios, libros, publicaciones, actuaciones en el ámbito de la consultoría para todos los gobiernos, organismos nacionales e internacionales. Esto como entrar en los detalles de todas sus actuaciones y denuncias públicas, que a mí, como observador de la realidad, es lo que me suscita una admiración especialísima, cuando ha intervenido para alzar la voz ante casos, digamos, no del todo transparentes o limpios en nuestro propio ámbito de lo público. Siempre el profesor Villoria ha sido la referencia inexcusable. En este sentido, profesor Villoria, muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio, por la invitación. Ciertamente yo en la Fundación Ortega Marañón pues me siento como en mi casa. Son ya casi 30 años, ¿no?, los que llevamos aquí compartiendo experiencias y tratando de llevar adelante investigaciones y proyectos. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que se han conectado, a nuestros amigos de México, de Sinaloa y de otros sitios que veo por ahí que están. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo voy a ir muy rápido para poder dar alguna idea general de lo que quiero comentarles hoy, que te habla de mitos y realidades de la transparencia pública, ¿no? En primer lugar, lo que les diría es que nos tenemos que preguntar si la transparencia es un valor finalista en sí. Si tenemos que ser transparentes por ser transparentes, o tenemos que ser transparentes para conseguir otros objetivos, ¿no? Para empezar, yo creo que hay que diferenciar y es algo muy importante, la transparencia en el ámbito de lo público del ámbito de lo privado, ¿no? Normalmente, cuando hablamos de transparencia, yo creo que hay que tener mucho cuidado con separar esto, porque
porque yo personalmente no soy nada favorable a la transparencia en lo privado. Nadie tiene por qué saber mis enfermedades, mis depresiones o mis problemas. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy, ¿no? Cómo estamos perdiendo privacidad, cómo nuestros datos están siendo utilizados para fines económicos, políticos, etcétera. Y claro, esto es distinto a la transparencia de la que yo quiero hablar, que es la transparencia hacia lo público. La transparencia tiene que ver en gran medida con la desconfianza. Si yo confío en alguien, no le pido demasiada transparencia. Si desconfío en alguien, obviamente le pido transparencia. Y eso lo veremos después en temas ya sociales en su conjunto. Bueno, entonces yo la transparencia en lo privado la dejamos aparte porque creo hacerte transparente desde la perspectiva personal te hace enormemente vulnerable frente al abuso ajeno, con lo cual mucho cuidado. Para eso están todas las normas de protección de datos, etc. Ahora, frente a lo público sí creo que hay que tener desconfianza. Creo que es buena la desconfianza frente al poder, ya lo decía Hamilton, ¿no? Si los hombres fuéramos ángeles no necesitaríamos gobierno, ¿no? Pero como no somos ángeles, necesitamos gobierno, y el gobierno está configurado por seres humanos que tienen los mismos defectos que los otros seres humanos. Es la necesaria estructuración de un sistema de controles hacia lo público, y la transparencia no deja de ser una institución que nos permite controlar lo público. La transparencia desde la perspectiva gubernamental muchas veces se está utilizando como un instrumento de legitimación. Y esto creo que tiene algunos problemas. Es evidente que si eres más transparente, en principio te legitimarás, pero creo que es uno de los mitos que me gustaría comentar. Bueno, entonces el rol de la transparencia, su importancia, yo creo que en términos teóricos está muy estudiado, que cuando hay transparencia verdadera, las políticas públicas se hacen mejor, puedo evaluar mejor qué es lo que ha funcionado bien, qué es lo que ha funcionado mal, cuánto nos estamos gastando, por qué nos gastamos esto y no otro, por qué priorizamos esta política y no otra. Desde luego es fundamental la generación de la propia integridad del sistema. La transparencia no genera integridad en las personas, pero sí genera integridad en el sistema. Su rol en la participación es fundamental. No podemos participar si no sabemos cuáles son los problemas, si no sabemos cuál es la situación a la que nos enfrentamos. Es fundamental en la participación política. Lógicamente, si no hay transparencia, nuestro voto pierde calidad. No sabemos muy bien a qué votamos ni qué votamos. En fin, es esencial en la rendición de cuentas. De hecho, yo creo que la transparencia realmente se entiende mejor inserta en la rendición de cuentas, como un elemento de la rendición de cuentas y no separada al sistema de rendición de cuentas. Y desde luego tiene un papel fundamental en el fortalecimiento de los derechos humanos. Los derechos de expresión, información, no discriminación no pueden funcionar si no hay verdadera transparencia, ¿no? Bueno, en 1776 la primera ley, fíjense, en Suecia, Finlandia, entonces Estados Unidos, como un buen historiador como Antonio sabe muy bien, pero fíjense, en 1985 10 países con ley de acceso a la información, en 2009 40, 2019 126, ¿no? Es decir, ha habido un avance de las FOIA, de las Freedom of Information Act, de las leyes de transparencia y de acceso a la información. Bueno, desde 2013 31 países han adoptado, y ahora mismo además está muy conectado, está conectado a los ODS en el 16.16.10.2, ese objetivo incluye la transparencia como como un derecho fundamental que hay que garantizar. ¿Seguirá esta tendencia? Bueno, ya veremos. Lo cierto es que esto nos llevaría a otro debate muy interesante sobre si la democracia liberal realmente está en peligro, los peligros que existen de autoritarismo en nuestro mundo, y en ese sentido este camino de la transparencia y hacia la transparencia probablemente iría hacia atrás. Pero bueno, hay riesgos. Hoy en día los riesgos que están vinculados a la transparencia los conocemos todos. La digitalización en las sociedades ha llevado a oportunidades sin precedentes para recibir, para tomar información, pero
claro, esa información que se recibe, esa información que damos, es una información que queda en manos de grandes corporaciones y que queda en manos muchas veces de organizaciones que las están utilizando, organizaciones incluso estatales que las están utilizando para generar desinformación, fake news. Tenemos todo el problema, los ataques a la seguridad de los propios periodistas a través de las redes sociales, las amenazas, etcétera, la manipulación de las comunicaciones electorales, la utilización de la información, como vimos con Cambridge Analytics, de toda la información para manipular, para influir en las elecciones. Bueno, tenemos ahí un riesgo importante en la transparencia cuando se utilizan malos datos y se usan todos los datos de las personas para fines no legítimos. Pero nosotros, repito, nos vamos a centrar en la transparencia en el sector público desde la perspectiva económica. Hay múltiples estudios muy sostenidos sobre cómo la transparencia pues, reduce las incertidumbres del mercado. Por ejemplo, claro, desde luego nos reduce las incertidumbres del mercado en muchos aspectos. Primero, cuáles son las preferencias de los policy makers, luego cuál es la realidad económica de cada país. Si no tuviéramos información sobre PIB, deuda pública, endeudamiento o déficit público, pues claro, sería muy difícil tomar decisiones económicas sólidas. También incrementa la inversión, porque cuando hay opacidad hay una reacción normal de todo inversor de evitar embarcarse en tales acciones. Sin embargo, un gobierno cuando tiene políticas económicas claras y tiene transparencia tiene muchas más posibilidades de incentivar la inversión en su país, ¿no? Desde luego en las organizaciones genera confianza para los stakeholders, lógicamente, genera una economía más competitiva. Bueno, en general sabemos que contribuye al crecimiento económico, hay datos bastante sólidos al respecto, y a la calidad regulatoria y reduce la corrupción. Esto lo veremos varias veces, ¿no? Reduce la corrupción. En la propia UNESCO, ahora recientemente, en relación con los ODS, sigue insistiendo en la importancia del acceso a la información para el cumplimiento de todos los objetivos de desarrollo sostenible. Para empezar, porque es fundamental la transparencia para garantizar la libertad de expresión y para reforzar, por ejemplo, las políticas de igualdad de género, las políticas de salud, para construir instituciones responsables que rinden cuentas para atacar la corrupción. Bueno, desde una perspectiva política, y voy a saltar de todo esto que creo que todos lo conocemos, sabemos que la transparencia, y todos estos son marcos teóricos, ahora veremos si todo eso se plasma en la realidad, ¿no? Pero los marcos teóricos y los grandes análisis macro, cuando uno analiza cientos de países, nos indican esto, que en general contribuye al buen gobierno, a la buena gobernanza. ¿Por qué? Pues que nos permite construir instituciones que son más responsables, genera reglas del juego formales e informales mucho más eficientes, en fin, en general mejora el escrutinio público, promueve la rendición de cuentas, incrementa la legitimidad, en fin, incrementa la participación, reduce la corrupción. Es decir, tenemos toda una serie de estudios que vienen insistiendo en las bonanzas, ¿verdad?, de la transparencia. Este es simplemente una correlación entre transparencia y control de la corrupción. Verán que la correlación es altísima, ¿no? No les diría cuál es la causa y la consecuencia, pero sí es cierto que la correlación es altísima y muchos siguen insistiendo en que una causa importante para controlar la corrupción es la transparencia, pero una transparencia seria y sostenida en el tiempo. Bueno, si analizamos, ahora vamos a ver algunos datos, pero para España. Me voy a centrar en un estudio de España. Vamos a ver, nosotros tenemos una ley de transparencia desde el 2013, más o menos ya casi era el 2014, pues se aprobó en diciembre, y desde que se aprobó la ley de transparencia ha bajado la percepción de la corrupción en España. No. Si analizamos la percepción ciudadana de corrupción, podemos ver en Europa ha bajado en 3 puntos desde 2011, pero en España se ha incrementado en 6. Es cierto que desde 2013 ha descendido en 1 punto, pero
la verdad es que la transparencia, como verán en este dato, ¿no? ¿Cuánto de extendida está la corrupción en España? ¿No? 2005 el 73% creían que estaba muy o bastante. Llega la crisis y salta 95, 94, pero ahora ya no estábamos en crisis, esto es antes de la pandemia, antes de la pandemia, y seguimos ahí en el 94% de las personas en España que creen que la corrupción está muy o bastante extendida. En la Unión Europea la media es el 71%, y ahí hay países como Rumanía, Grecia, etcétera, donde la corrupción es muy alta. Si analizamos el propio CPI de Transparencia Internacional, tampoco hemos avanzado mucho. Este es el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, que es distinto al otro, porque este es para expertos. Lo hacen expertos, ¿no? Se les pregunta a expertos, a empresarios, a directivos de multinacionales, no a ciudadanos como el anterior, que es un eurobarómetro, ¿no? Veamos, 2011 teníamos 2012 65 puntos sobre 100, y más o menos éramos el país 30-31 en el mundo de menos a más corrupción. De menos a más corrupción. Hombre, todavía tenemos 120 y tantos, 130. Pero ha mejorado mucho, pues fíjense, ¿no? 65 bajó a 57 en 2017. Ahora, por suerte, subió en 2019 a 62 puntos. Seguimos siendo el 30. Es decir, no ha habido un gran avance. Obviamente la corrupción es una variable pequeña, pero esta variable por ahora no vemos que pueda explicar suficientemente, ¿verdad?, los incrementos o las mejoras en la percepción de corrupción. Bueno. Otro elemento importante es el de siempre, ¿no? La corrupción, sobre todo, es un elemento de legitimación. Perdón, la transparencia es un elemento de legitimación. Y entonces, cuando más transparencia, habrá más confianza, reduciremos los niveles de desconfianza y la desafección. Eso siempre se ha pensado. Bueno, les voy a dar unos datos que tienen un problema, y es que verán, estos son datos que realmente son novedosos hasta cierto punto sobre España, ¿no? Confianza en los partidos políticos. Fíjense, confianza, en el 2006 el 31% confiaban, el 60% casi no, 59%. Pero en 2012 bajó al 10% los que confiaban en los partidos y el 87% no confiaba. Y en 2016 el 88% no confiaba. Y en 2018 el 89% no confiaba. Es cierto que los datos del diciembre de 2019 sobre confianza en los partidos políticos en España implicaron una mejora, y esto probablemente tiene que ver con los cambios políticos, ¿no? Pero si los analizáramos ahora, volveríamos a la situación anterior, casi con seguridad, ¿no? Eso fue un momento de confianza, moción de censura, cambio político. Bueno, vamos a ver, ¿no? Bueno, lo cierto es que los datos, en todo caso, seguían 65% sin confiar, pero no estaban muy lejos de otros países europeos, ¿no? En fin. No obstante, lo que me interesa es cómo con la crisis económica la confianza en las instituciones cayó brutalmente y la transparencia no pudo hacer nada. La transparencia no ha supuesto una variable que pudiera sostener esto. Y lo mismo la confianza en el Parlamento. Hay datos brutales, ¿no? La confianza en el Parlamento, fíjense, 2006 41% confiaba, 46% no. 2012, 11%, la mayor bajada de toda Europa. 82% no. 2016, 17%, 2018, 14%, de los más bajos de Europa en confianza en el Parlamento. Luego subió en el 2019, ha vuelto a subir, y repito, tiene que ver con un momento histórico muy dado, muy claro, pero ahora mismo, claro, como no se están pudiendo hacer las encuestas por parte del Eurobarómetro, pues no tenemos estos datos, pero algunos otros datos que estamos viendo por otras partes nos indican que la bajada es brutal, ¿no? Bueno, y finalmente la confianza en el gobierno, por lo mismo, ¿no? Teníamos un 45%, un 44% de gente que en el 2006 confiaba en el gobierno, pero en el 2012 era el 13%.
y en el 2018 el 17%, las mayores bajadas de todo el comportamiento. Entonces, la transparencia, con esto lo que les quiero decir es que no parece que nos ayude a recuperar confianza. Claro, ¿qué ocurre? Es que esto de usar la transparencia para todo, ¿no? Este mito, ¿no? Me pongo un poco transparente, doy un poco de información y ya voy a legitimar, eso no está funcionando, no funciona en ningún país, ¿no? Porque la relación entre confianza y transparencia es muy compleja, ¿verdad? Es decir, cuando un ciudadano confía en su gobierno, no le pide transparencia. Cuando la desconfianza se inserta en la sociedad, se pide mucha transparencia. Pero cuando el gobierno da transparencia y esa transparencia no es suficiente, o de esa transparencia lo que se observa es ineficacia e ineficiencia, la gente todavía se enfada más, desconfía más del gobierno y se produce un círculo vicioso. Es decir, cuanta más confianza previa tiene el público en la administración, menos se interesa normalmente por la transparencia, pero precisamente cuando hay procesos de desconfianza fuerte, la gente pide transparencia. Desconfío de ti, quiero que me expliques lo que haces. Pero claro, quien nos ofrece transparencia puede generarnos confianza si previamente hubiera una profunda desconfianza hacia esa persona y asumamos que es sincero su comportamiento. Pero la gente no tiende a creer que es sincero el comportamiento de los gobiernos cuando dan transparencia. Entonces, los gobiernos lo único que tienen que hacer es aguantar y seguir dando más transparencia para que a largo plazo, ¿no? Nos recuperemos la confianza. El problema es si empieza a darnos transparencia y de repente nos falla, ¿no? En ese momento volvemos a la desconfianza previa o mayor, ¿no? Es que nos están engañando una vez más, ¿no? Entonces, estos temas de confianza y transparencia son muy interesantes. Hay un reciente artículo en Fanpage y otros que sí vienen insistiendo con datos empíricos muy sólidos en esta relación compleja. Entonces, yo le diría al gobierno, si usted quiere recuperar legitimidad de transparencia, pero no espere que esto vaya a tener efectos a corto plazo, sino a largo plazo, y siempre que usted no nos engañe, ¿no? No nos falla, porque si nos falla... Bueno, y luego, claro, algunos pensaban que la transparencia les haría ganar las elecciones, ¿no? Entonces, claro, como la transparencia en principio generaría más eficacia, más eficiencia, hemos dicho antes, que genera mejores políticas públicas y mejora la rendición de cuentas, pues lo lógico es que tenga premio electoral, ¿no? Nosotros en el índice de transparencia de los 100 municipios más importantes de España hemos visto desde el 2008 hasta el 2017 una subida espectacular de media, casi sobre 100 puntos tenían casi 90, y en las comunidades autónomas igual, ¿no? De 71 puntos pasaron a 94, incrementaron mucho la transparencia, pero una transparencia absolutamente formal. Si rascabas, luego no había nada, ¿no? No había casi nada. De hecho, algún municipio al que le dimos desde Transparencia Internacional el premio al más transparente, su alcalde acabó detenido por corrupción en pocos meses, ¿no? Y claro, por ejemplo, en esto hay un ejemplo, ¿no? En Madrid gobernado por el PP, tenía 92 y 96 puntos sobre transparencia, ¿no? En el 2014. ¿Qué pasó? Que perdió las elecciones el gobierno del PP, ¿no? Y eso pasó también en la Comunidad Valenciana. No en Murcia, pero en la Comunidad Valenciana pasaron de muy poco en el 2012 al 73 en Alicante, de 52 al 73, de 73 casi al 90 en Castellón, de 30 a 81 en Valencia, y aún así perdieron las elecciones. Hubo cambio de gobierno. Bueno, todo esto nos lleva a la idea de que es un poco el mito ese de transparencia. Pues nada, voy a ganar las elecciones, transparencia, más confianza. No, transparencia, reduzco la percepción de corrupción. Esto es mucho más complejo, requiere una dedicación mayor y sobre todo entender qué es la transparencia. Porque ¿qué es la transparencia? ¿Aprobar una ley? No. Porque si nos ponemos, Accesinfo hizo un ranking de calidad de la ley de transparencia mundial, fíjense, Afganistán, México, Serbia,
en Sri Lanka. Hombre, ciertamente la transparencia no puede ser eso, ¿no? Es mucho más. Si ya acabo con esto, ¿no? La transparencia es disponibilidad y capacidad por parte de los actores externos e internos a las operaciones del Estado para acceder y diseminar información relevante para la evaluación de las instituciones, tanto en términos de normas y de procedimientos como de impactos, ¿no? Imaginaos, ¿no? Claro, esto exige apertura de datos del gobierno, derecho de acceso de los ciudadanos, protección de denunciantes de corrupción, publicidad, es decir, una prensa libre con capacidad para investigar. Y esto es mucho más que meramente aprobar una ley. Necesita, y con esto acabo, para que la transparencia funcione, hay que insertar en políticas de buena gobernanza y de integridad, visión holística, unida a rendición de cuentas, unida a participación, unida a más imparcialidad en los gobiernos, unida a objetividad y un fortalecimiento del Estado de Derecho. Pues claro, empieza a funcionar. Y además de todo eso, y lo último, no puede haber una transparencia efectiva sin una ciudadanía efectiva. Es decir, si los ciudadanos no usan el derecho que se les otorga porque desconfían o por lo que sea, si los ciudadanos no son capaces de entender cuáles son sus derechos en la materia, si la brecha digital deja a los más afectados, a los más débiles, a los que tienen más necesidad de conocer cómo funcionan las cosas, les deja fuera del conocimiento de las cosas, pues no puede avanzar la transparencia seriamente. Entonces, esto es un poco mitos y realidades de la transparencia y nada más. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, profesor Villoria, siempre tan esclarecedor y tan incisivo en sus reflexiones. Seguro que hay muchísimas preguntas en relación con la intervención del profesor Villoria, que veo que están varios intervinientes transcribiendo. Entre tanto, no sé si la profesora Lazaga quiere hacer una intervención inicial y conversar un rato con el profesor Villoria, en tanto en cuanto yo me acerco para poder leer, porque está un poco muy, bueno, enhorabuena Manuel, como siempre, tremendamente revelador de las reflexiones, ¿no?, que nos dejas en esta intervención. Al final, volvemos a Habermas, ¿no? La legitimidad tiene que ver mucho con la institucionalidad, con la calidad de la democracia y con los rendimientos, y termina siendo todo una especie de bucle en el que, o de puzzle en el que cada pieza aporta valor al conjunto general. En un país como España, en el que tenemos una cultura política tan particular respecto a muchos temas, a nuestra implicación en los procesos democráticos, a la participación, pues la ley probablemente no sea muy buena, habrá una gran desconfianza respecto a los datos. Yo me he quedado con la última parte de tu discurso cuando señalabas, hombre, que los datos que nos tienen que ofrecer tienen que ser datos de los que nos podemos fiar, y nosotros que hablamos mucho de estos temas sabemos que muchas veces no hay nada más político que un falso rigor técnico, ¿no? Por lo tanto necesitamos también datos que generen confiabilidad, ¿no? y que sean buenos y que sean acreditados por fuentes de datos públicas o privadas, contrastadas con informes independientes, separados un poco también de la vinculación que las personas puedan tener por los gobiernos. Y luego, el tema este de la transparencia, su conexión con la calidad de la democracia, con la confianza, que son todos temas tan interesantes y tan relevantes, tienen que ver también o conectan no solo con la cultura cívico-política de la ciudadanía o la falta de capacidad o de interés por realmente evaluar y conocer la democracia, sino también en cierto punto, no sé tú qué piensas, con una visión muy cortoplacista de los temas. A mí me da la impresión que esto de la transparencia muchas veces cuando se aplica desde los gobiernos es yo lo hago y mañana me quieren un montón, y me mire, no. Estamos hablando de la construcción de la democracia, es una construcción muy de largo, no es baladí el grado de confianza de los sajones en general en sus gobiernos, tiene que ver con muchos años de historia, de evaluación, de contrastación. Claro, nosotros no tenemos todavía esas visiones y los primeros que no las tienen son los propios gobiernos,
¿no? Entonces ahí hay que me controlen ustedes, pero lo justo para que salga bien en la foto, ¿no? Yo recuerdo una conferencia de Stiglitz y termino que le oí una vez, dice, mire, la mejor forma de controlar es ser transparente. Eso tiene que ver con que usted no tiene miedo a exponer esos datos. Claro, cuando la transparencia es como lo justo, ¿no? Alegre Manuel, por si acaso salgo mal en la foto. Es que hay veces que sales mal en la foto. Incluso hay veces que puedes explicar por qué sales mal en la foto. El problema es que evaluamos un poco, incluida la transparencia, porque no queremos conocer. No queremos conocer. Cuando rompamos esa barrera, y eso pasa en España, y estoy seguro que nuestros compañeros del otro lado del charco lo pensarán igual, y pasa en muchos países de América Latina. Es muy cultural, no evaluamos para conocer, evaluamos para buscar chivos expiatorios, para cortar cabezas, cuando lo razonable es conocer para aprender y corregir y que no vuelvan a pasar las cosas. Por eso tal vez los latinos nos tropezamos tantas veces con las mismas piedras, ¿no? Sí. Muchas gracias, enhorabuena, me ha interesado muchísimo. Muchas gracias. Si quieres, contesto ya con otras, o bueno, a ti, la verdad es que, ¿qué te voy a decir? Estoy plenamente de acuerdo. Ahí hay un elemento fundamental que está muy estudiado y todos los que estudian y analizan estos temas de transparencia vienen insistiendo en ello. Mire usted, evitemos la transparencia opaca, ¿no? Que yo le pongo miles de datos de información inútil, innecesaria, confusa y le digo, soy muy transparente, léase estas 3.000 páginas y usted verá todo lo que nuestra política educativa, 3.000 páginas aquí en PDF. La verdadera transparencia implica una información que es reutilizable, que es en abierto, que es actualizada, que es comprensible para la gente. Entonces, estos son elementos clave, ¿no? de la transparencia, ¿no? Además de otros muchos elementos como tener buenos archivos, ¿no? Tener un buen sistema de archivos, porque sin eso realmente luego es muy difícil encontrar los documentos. Ahora mismo estamos todo digitalizándolo, pero hay cosas que todavía no están digitalizadas, esas ya no se van a encontrar nunca. Bueno, en fin, luego la propia ciudadanía, yo creo que tú decías algo importante, es que si la ciudadanía no se implica, pues es muy difícil que esto funcione, ¿no? Y yo siempre utilizaba una frase de Jeremy Bentham que dice, cuanto más te observo, mejor te comportas, ¿no? No, pues es verdad, pero claro, tienes que observar, ¿no? Porque si la ciudadanía no observa, no se implica en la observación, aunque le pongan las leyes, luego no va a pasar nada, ¿no? Entonces nos estamos encontrando con que, por ejemplo, la petición de datos, ahí tenía muchos más datos, la petición de datos es bajísima en España, ¿no? Muy poca gente que pida datos, ¿no? Y los que pedimos datos nos encontramos, como yo, que llevo ya 3 meses esperando que me den unos datos que le pedía el Ministerio de Universidades, ¿no? Algo tan sencillo como para todos nosotros que me dijeran, oiga, esto de los procesos de acreditación, etcétera, ¿cómo se seleccionan los miembros de los paneles? ¿Se les evalúa? ¿Se ve? ¿Por qué algunos se les mantiene y otros cambian? No sé nada. Bueno, pues eso llevo 3 meses ya casi y nadie me ha contestado. Bueno, y luego finalmente, algo que tú conoces muy bien, Isabel, es todo lo que tiene que ver con políticas públicas, ¿no? Que a mí, claro, al final lo que nos interesa para los ciudadanos es lo que tú dices, la legitimidad por resultados y también por procesos. Pero para que los resultados sean adecuados, los procesos tienen que ser adecuados, porque si no, claro, no te puedo conseguir una política sanitaria, no sé qué, que aparezca con resultados muy positivos, como estamos viendo en alguna comunidad autónoma históricamente, y luego cuando empiezas a ver el cómo, de repente te das cuenta que todo era falso, ¿no? Y que los efectos a medio plazo van a ser perversos.
perverso, ¿no? Entonces, hay un elemento ahí que nos falta, que va vinculado a todo esto, que es regular los lobbies. Sobre todo importante para la formulación de políticas, cómo se hacen las políticas públicas en España, quién influencia más y cómo el tracking legislativo, poder saber cómo se han ido elaborando las normas, cómo han ido cambiando en función de cómo cambian, de con quién se reúnen ciertas personas y luego, claro, en la fase de implementación, pues claro, la transparencia, repito, es fundamental porque si no evaluamos políticas públicas nunca vamos a saber qué es lo que se hace bien o no. Desde Brasil, Rodrigo de Bona nos pregunta sobre la paradoja de cómo la transparencia sobre datos pasados lleva a tomar políticas futuras, ¿no? Lo redacta de la manera de... No tiene la transparencia a desvelar varios problemas previamente ocultos y sin embargo generan mayor desconfianza, la paradoja, digamos, de la transparencia, ¿no? Claro, el problema que estamos viendo es que si me dan transparencia de datos que ya son pasados, probablemente me permita criticar situaciones pasadas, pero no me va a permitir trabajar para el futuro, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los temas que estamos viendo en España ahora mismo con la crisis de la COVID, y es trágico, ¿no? Es cómo España no ha sido capaz, ¿no?, de generar una función pública con gente especializada en tratamiento de datos, en análisis de datos, en prospectiva, etc. Entonces, claro, muy bien, usted me está diciendo que todo es un desastre. Hemos llegado a la conclusión de que todo es un desastre, sí, pero bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues deslegitimación de lo público, desconfianza, y en ese sentido la transparencia no nos está ayudando. Lo que nos ayudaría es, gracias a la transparencia, a la información y a los datos que estamos generando, hacemos políticas que anticipan problemas, ¿no? Pero eso no se está dando. Pero fíjate, perdona que te interrumpa, de acuerdo con lo que ha dicho el interviniente. Mira, hay una cosa que es curiosa y que nos quejamos de España, y es verdad, tenemos no solo derechos, sino que lo debemos hacer, de cómo han funcionado todas las fuentes de datos, que no sabemos muy bien cuáles son, cómo se mide, cómo se cuenta, porque en unos lados arroja unas cifras otras, pero no es sorprendente que la Unión Europea no haya generado un sistema de medición de la COVID y su impacto en Europa transversal, que nos sirva para comparar cómo se cuentan enfermos en Alemania, en Francia, en España, y nos ha pillado a todos los países. La segunda ola, permitidme, evidentemente no tengo toda la información, es más una impresión como ciudadana, haciéndonos trampas al solitario, ¿no? Como si lo importante no es el impacto real, sino que no se conozca, ¿no? Con lo cual nos dan datos de los que no nos fiamos, genera un nivel de desconfianza todavía mayor en la propia acción de los gobiernos y su capacidad de respuesta. Y un tema que sí me gustaría, Manuel, que si pudieras hicieses una mención, porque todo esto, ¿cómo casa además con la polarización política tan absolutamente, ya casi dramática en España y en el mundo, ¿no? Porque ya no solo negamos a los gobiernos en general, sino los negamos porque no son los gobiernos a los que votamos. Cuando la institucionalidad consiste en que uno como ciudadano tiene la libertad de elegir a cualquiera, pero también la libertad de respetar a cualquiera, porque es su gobierno, el presidente, mi presidente le haya votado, ¿no? ¿Cómo lo ves? El tema anterior lo veo claro. Vamos a ver, hay estudios bastante recientes y con miles de datos de más de 120 países que nos indican que la calidad de las instituciones parece correlacionar con el mejor tratamiento de la pandemia. Es decir, que aquellos países que tenían instituciones más sólidas, mejor
con más transparencia, por ejemplo, con mejor rendición de cuentas, han superado mejor el problema que aquellos que no lo tenían, ¿no? Como en muchos países la correlación no es perfecta, pero los datos están ahí, ¿no? Nosotros, por cierto, en nuestro observatorio tenemos un proyecto presentado para eso. Bueno, vamos a ver. Y luego está el otro tema que es el de la polarización. La polarización política, la verdad es que esto se está dando en todo el mundo, en gran medida. Porque Estados Unidos está en niveles de polarización previos casi a la guerra civil. Sí, sí. No, ya a los 60, sin lugar a dudas. Y entonces, y bueno, hace poco en un seminario en Harvard, como Putnam nos contaba esto, ¿no? Como el análisis que dice él que hay que hacer no puede ser un análisis basado en los últimos 5 años, sino que hay que hacer historia. Y que él se puede hacer análisis de 125 años y ve una curva en varios elementos como desigualdad, polarización, individualismo, ¿no? En América, y se da cuenta que América, Estados Unidos, está ahora mismo, en los años, en 2020, está casi como hacia 1870, 1880. Que desde que empezó en Estados Unidos, en un determinado momento, empezó los Progressive Politics, Teddy Roosevelt, etc., empezaron a mejorar y siguieron mejorando muchos años, hasta aproximadamente los 70, los 80. Entonces, a partir de ahí empezó todo a cambiar. La regulación de No está claro, porque hay de todo, ¿no? También es cierto que en términos económicos, desigualdad, está clarísimo, empieza con el aumento del neoliberalismo. En otros es un poco antes, ¿no? El tema del individualismo es un poco anterior, ¿no? La polarización política tiene un poco que ver con, ya empiezan los 60. Es decir, pero lo cierto es que hay una curva, ¿no? Y que si lo vemos, y decía Putnam, lo que tenemos que ver es qué hicimos en los años finales del siglo XIX para salir de todo ese marasmo, iniciar el círculo virtuoso para ver si podemos aprender algo de nuestra historia. Y yo creo que en España, y tú sabes mucho más, quizás estamos otra vez, ¿no? Sí. En el 98. No, totalmente. ¿No? Y en parámetros comparados en relación con una historia de larga duración, claro, el oligarquía y caciquismo de finales del 19 y comienzos del 20 tiene algo que ver con esto, en ciertos manejos, usos y costumbres, y que os voy a contar de las corruptelas de las dictaduras que hemos atravesado en este país y demás, ¿no? Y cuando alguien me decía, me hablaba hoy una de polarización, yo decía, sí, pero fíjate, en el siglo XIX, ¿cuántos primeros ministros y presidentes fueron asesinados? Sí, tenemos 5 magnicidios entre 1897 y 1923 en España, 5 magnicidios. O sea, polarización, de eso sabe con mucho. El decano, bueno, está Eduardo Dato, muy gracioso. No, claro, visto en la regulación tiene un análisis fascinante, ¿no? Porque te ayuda a tomar perspectiva de las cosas, ¿no? Una pregunta también transversal del mayor interés lo hace Alfredo, que no nos ofrece su apellido, pero que hace una pregunta medular, ¿no? Se pregunta, ¿transparencia para todas las ramas y sectores del gobierno? ¿Para la seguridad nacional y la defensa? Claro, bueno, se viene insistiendo últimamente en que es posible tener más transparencia e incluso proteger a denunciantes en áreas de seguridad nacional. Pero es cierto que esto requiere su propia regulación y su propio marco, ¿no? O sea, no puedes establecer criterios generales porque es verdad que tipo, vamos a poner el plan de seguridad nacional aquí en Internet y vamos a poner aquí donde tenemos situados a todos nuestros espías y, claro, no tiene pie ni cabeza, ¿no? Por eso yo creo que la transparencia tiene áreas donde debe situarse en su determinado marco y hay que analizarlo en su marco, lo cual no quiere decir que yo no pueda pedir información sobre gasto militar. Claro, porque hay elementos
¿por qué nos gastamos en estos tanques y en estos otros? Bueno, armas con tecnología. ¿Por qué hacemos tanto? No. ¿Por qué se ha construido una fragata y no se ha construido y no se ha ido a más submarinos? No, digamos, no, es algo que yo creo que no tendría graves problemas para la seguridad nacional, ¿no? Pero bueno, ahí hay elementos que hay que considerar, ¿no? Y hay que equilibrar, no puede ser todo dar información. Igual que un tema que sale muy a menudo en el debate es si en las negociaciones entre partidos deben ser transparentes, así puestas en... Con mi cita aquí, habríamos aprobado, habríamos firmado los pactos de la Moncloa si se hubiera puesto no. Pues claro, es evidente que no. Entonces la transparencia tiene que venir después, ¿no? Ustedes se juntan, dialogan, un espacio confidencial y después, pues, cuéntenos a qué conclusiones han llegado y no hace falta que usted me cuente cómo en un determinado momento se saltó de la mesa y casi le estrangula a no sé quién, ¿no? Pero sí, claro. Todo pacto conlleva una transacción. Y por tanto, el cómo se llega a esa transacción depende también de las biografías de los actores, ¿no? Y digamos, también los perfiles, ¿no? De cada uno de ellos y su capacidad de empatizar, de argumentar, ¿no? Eso en términos históricos es fascinante ver, ¿no? Las aptitudes, ¿no? Y las skills que diríamos en inglés, ¿no? De los líderes históricos que muchas veces hacen el milagro, ¿no? Digo, por hablar de la actualidad, siempre en clase de historia ponemos un ejemplo mítico que aparece en muchas películas también clásicas, que es Talleyrand. Talleyrand en la Francia de posnapoleónica consigue que Francia, después de haber sembrado de sangre y muerte Europa, sea readmitida en la tetrarquía de los que iban a juzgar a Francia, ¿no? Y dice, oiga, que nosotros también hemos sido víctimas de Napoleón y consigue que lo integren, ¿no? Es un ejemplo que todo el mundo desearía un Talleyrand en su vida, ¿no? O sea que, otra pregunta medular y también que además entra en el ADN de lo que marca esta casa y ya nos planteaba la profesora Zaga con incisión, que es esta idea de ciudadanía y cómo los ciudadanos con sus derechos pero también con sus deberes y la madurez de los ciudadanos en sociedades democráticas y libres como las nuestras. Germán plantea si la confianza de la ciudadanía puede generar complicidad y responsabilidad y cómo crear controles a los entes de control. Es decir, digamos, cómo controlamos a entes designados por políticos para políticos, ¿no? Que es, digamos, un clásico también de la politología. Politólogos. Ciertamente, claro, la confianza de la ciudadanía, si es una confianza ciega, pues claro, puede ser muy peligrosa, porque al final cuando se den cuenta les han robado la cartera, ¿no? Es evidente que cuando le das a alguien poder, al cabo de un tiempo tiende a abusar de él, ¿no? Tienes que ser un santo para no. Cualquiera de nosotros, si nos dieran poder y poder, al final te rodeas de gente que solo te adula y no te enteras de nada y al final abusas del poder. O sea que es cierto que todo gobierno implica un riesgo para la ciudadanía, ¿no? Y ese riesgo del abuso está ahí. Entonces la ciudadanía tiene que ser desconfiada. Sobre todo hay que construir instituciones que eviten que haya abusos de poder. Entonces la desconfianza debe estar escrita en las instituciones, debe estar inscrita en las instituciones. De ahí que en Estados Unidos, claro, todo el tema del check and balance sea fundamental. Tú sitúas la desconfianza en las propias instituciones, ¿no? Considerando, como ya decía el propio Montesquieu, que, ¿no? que el egoísmo de cada una de ellas va a generar el control sobre las otras, ¿no? Y bueno, entonces esto es fundamental, pero la ciudadanía también ahí tiene que mantener una desconfianza sana en la acción de gobierno, ¿no? Y pedir información, implicarse, etc., ¿no? Esto no quiere decir que tengamos por qué vivir en la desconfianza plena, ¿no? Ni en la desafección absoluta, ¿no?
pero sí es cierto que todo ciudadano debe tener una confianza en tanto en cuanto te dan resultados, información, etc. Y en el momento que no te dan, pues generan desconfianza y generan respuesta, ¿no? Entonces yo creo que la desconfianza debe estar en las instituciones. Yo tengo medios para, si me engañan, reclamar y para exigir que me den la información. Y luego el tema de cómo controlar quid custodes, ¿no? ¿Quién controla los órganos de control? Eso es un tema muy interesante porque yo me acuerdo que en el informe que hicimos de Transparencia Internacional sobre la integridad en España, sobre el Sistema Nacional de Integridad, claro, uno de los temas era analizar los órganos de control. El Tribunal de Cuentas, la Defensoría del Pueblo, la Junta Electoral Central, órganos de control constitucionales, y ver, uno, qué transparencia tenían ellos mismos y a quién rendían cuentas, qué sistemas de integridad interno tenían, códigos éticos, control de conflictos de intereses. Los resultados, obviamente, no fueron hace años muy positivos. Ahora han mejorado, pero es obvio que la Defensoría del Pueblo, pues como cualquier órgano, pues tiene que tener su código ético, ¿por qué no? Y controlar los conflictos de intereses internos y también tendrá que tener un portal de transparencia y contarnos lo que hace, en qué se gasta el dinero, y debe rendir cuentas al Congreso y a la ciudadanía a través de los informes, pero el Tribunal de Cuentas igual, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de un trabajo que hicimos con el Consejo General del Poder Judicial, porque la verdad es que el portal de transparencia del Poder Judicial fue mucho más avanzado que el portal de transparencia del propio Poder Ejecutivo. Y la gente podía pedir información sin necesidad de, como en el Estado, de ir con el DNI en la boca y tener que demostrar que eras tú a través del DNI electrónico, tal, lo cual hacía que nadie pudiera entrar al final, ¿no? Y bueno, pues avanzaron muchísimo. Entonces, es un tema muy importante que los órganos de control también sean transparentes, ¿no? Quienes controlan, que también sean transparentes. Vamos llegando al final de nuestra hora de Ortega, nos quedan un par de preguntas. Betty Vera pregunta, buenos días, porque nos habla desde América Latina, profesor Villoria. ¿Considera usted que los gobiernos que se han sucedido principalmente en América Latina no han generado mayor confianza decantando en actos de corrupción que son ampliamente conocidos? Si eso es así, porque pese a las promesas de ser diferentes al asumir el poder, el entorno y la realidad encontrada los desvían por este camino, es decir, está preguntando por causas estructurales de corrupción y sistémico. Claro, todos sabemos que hay algo que explica muy bien cómo funcionan los países, ¿no? Y ese algo es lo que llaman los institucionalistas la path dependence, ¿no? El camino de dependencia, ¿no? Y el camino de dependencia influye enormemente, ¿no? Si yo quiero cambiar algo, es porque algo que había antes no funciona, es decir, estoy ya dependiendo de algo que había antes, ¿no? Ningún país puede partir de cero, es absolutamente imposible, igual que ninguno de nosotros puede partir de cero, yo no puedo cambiar mi código genético ni nada, ¿no? Entonces, los países igual también tienen aprendizajes históricos complejos y cuando en un determinado momento las instituciones iniciales no se diseñan adecuadamente y se consolidan sistemas de dependencia que favorecen la corrupción, el clientelismo, pues a ver cómo cambian, no es sencillo. Tenemos, sobre eso hay tanto y tanto escrito, ¿no? Pero es verdad que siempre se habla de coyunturas críticas. Las coyunturas críticas serían ese momento en el cual se dan las condiciones para transformaciones importantes. Y esas coyunturas críticas, por ejemplo, en el caso de España, claro, la muerte de Franco, la democratización fue una coyuntura crítica, luego una serie de instituciones que creíamos que funcionaban muy, muy bien, ahora hemos visto que hay un desgaste. Y ahora hay una coyuntura crítica también para transformaciones.
hoy el presidente del gobierno ha hablado de nuevas políticas públicas y tal. Bueno, vamos a ver si somos capaces, no solo en el ámbito de las políticas, sino en el ámbito de las instituciones también de rediseñar el sistema, porque cuando hay coyunturas críticas es un momento extraordinario. Y luego, claro, a partir de la coyuntura crítica vuelves a generar un nuevo camino de dependencia que requerirá. Bueno, esperemos no tener que sufrir otra dictadura para tener que afrontar una coyuntura crítica. Y así sucesivamente. Entonces, es verdad. Pero yo, un ámbito de ilusión y de esperanza es que es posible quebrar los caminos de dependencia y es posible abrir vías de mejora. Hay países que lo han conseguido, ¿no? Ahora Estonia, estoy analizando cómo Estonia ha mejorado enormemente todos los indicadores de bienestar. Es un país que está investigando a nivel muy, muy alto en nuevas tecnologías, que ha desarrollado una administración electrónica verdaderamente fascinante, que ha reducido la corrupción, que ha generado niveles de igualdad mayores. Bueno, hay países que consiguen quebrar el camino. Suecia es un país muy corrupto, según dicen ellos. Luego, cuando analizan los datos en los que se basan, dicen en el siglo XVIII éramos muy corruptos, pero perdimos la guerra con con Rusia, y el país entró en una profundísima crisis. Y entonces generamos las instituciones de lo que ha sido la Suecia del futuro. Y entre otras generamos la ley de transparencia, entonces era una ley sobre todo de derecho a la información. Generamos toda una serie de acuerdos que nos permitieron tirar adelante, y para ello fue muy importante que las élites se pusieran de acuerdo, fueran capaces de llegar a un pacto y no polarizarse. Y llegamos a consensos, y con los consensos tiramos adelante. En España un poco, no sé, tú como historiador, yo creo que los consensos, ¿no?, de los pactos de la Moncloa permitieron, ¿no?, que la economía española poco a poco remontara. Son momentos esenciales, y si las élites son capaces de llegar a acuerdos importantes, los países tiran adelante. Si las élites no, pues es difícil que los ciudadanos por sí mismos solos puedan conseguir esos cambios, ¿no? Porque no es como el barón de Munchausen, que se tiraba del pelo y oraba, ¿no? Pues los ciudadanos tenemos muy difícil, si los gobiernos no nos ayudan, a tirar adelante, porque la tendencia es a las revoluciones, y las revoluciones normalmente tardan mucho en volver a sacar al país de su crisis. Entramos en el tiempo de descuento de esta hora entera. Dejaré la última intervención a Rosa Bazaga por si quieren añadir algo, pero precisamente en esta relación con las élites, Tomás Tropperman, que es estudiante de nuestro máster en Gobierno y Administración Pública, pregunta cuáles son los puntos o hitos que debiéramos tener en cuenta para equilibrar la transparencia con otros elementos importantes para la Administración, como la privacidad o la seguridad. Bueno, yo creo que fundamentalmente sobre esto, claro, no puede haber reglas fijas y perfectas, porque siempre va a haber que buscar la prudencia, el equilibrio, ¿no? Y el equilibrio nos lleva a que en cada momento tenemos que comprobar hasta qué punto la transparencia puede penetrar en elementos de privacidad que puedan poner en peligro la vida de personas, su salud, su dignidad, su reputación, y cuando la transparencia permite avanzar en el conocimiento de cómo se hacen las cosas y en la rendición de cuentas. Entonces, bueno, hay elementos que nos ayudan, por ejemplo, los datos se anonimizan, ¿no? Se pueden anonimizar datos cuando tienes que pedir información sobre temas de salud, etcétera. No necesitamos saber quién tiene este problema, pero sí podemos saber cuántas personas han tenido COVID, etcétera. Hay elementos que permiten ayudar. En el tema de la seguridad, nuevamente, es buscar ese equilibrio, ¿no? En algunos países dan prioridad a la transparencia sobre la seguridad, pero en ningún caso la seguridad
puede quedar tan en peligro como para que la ciudadanía pueda perder sus libertades o su seguridad o la seguridad nacional. Entonces, es un tema de equilibrios, ¿no? Y para eso ahí están los decisores que tienen que equilibrar, y si se equivocan tiene que haber organismos como los consejos de transparencia que dicen, bueno, creo que usted se ha pasado, ¿no? No lo justifica adecuadamente y debe dar información. No sé, profesor Arzaga, si quiere intervenir de alguna manera. Muy rápidamente, citando al profesor Guilloria también, porque al final la democracia es una cosa muy compleja, en la cual tiene que ver con resultados, con orientaciones, con valores, pero tiene que ver con procedimientos. Y al final, esto es muy sencillo, por lo tanto muy complicado, ¿no? Y es límites al ejercicio del poder, derecho de participación, deber de rendir cuentas, ¿no? Nos metemos ahí y dependiendo qué le damos a cada una de esas cuestiones, nos surgirán elementos importantes. Y luego otra cosa que te leía hace algún tiempo y que yo lo utilizo ahora mucho en mis clases de gestión pública, ¿no? Gestionar la ética y la integridad de una institución, de generar marcos de infraestructura ética, porque la ética no la puedes dejar, como no dejas la gestión del dinero, ni la gestión de las personas. Bueno, pasaba por allí Isabel, que parece maja, le va a gestionar 20 millones de euros, hombre, no. Vamos a ver si Isabel sabe sumar, vamos a ver una serie de elementos que son estructurales, porque la gente probablemente, si se lleva esto a su casa, no tenga la sensación de que está haciendo algo extraño, salvo que haya un código que también tiene que ver con la confianza mutua de la que tú hablas tanto, que diga, hombre, no se lleva porque no está bien, y porque además si nos llevamos 1 litro no pasa nada, pero si nos llevamos 100 litros puede entrar la institución en déficit, ¿no? Y también es una labor de alfabetización, ¿no? de pequeños y de ciudadanía, ¿no? Y perdona, porque yo creo que quieres terminar en esto de esta intervención. Yo creo que efectivamente la transparencia, por ejemplo, en las organizaciones, ya dentro de cada organización debe formar parte de lo que son un marco de integridad, un sistema de integridad, en los cuales los códigos éticos, el control de conflictos de intereses, las evaluaciones de riesgos, son todos elementos que hacen que el sistema incentive conductas íntegras y desincentive conductas deshonestas. Y poco a poco, pues, al ir consolidando estos sistemas, la gente también empieza a cambiar su mentalidad, muchas veces desde la desconfianza en el sistema a una mayor confianza porque veo que los resultados, pues bueno, mira, quien se ha pasado ha sufrido las consecuencias, quien no ha cumplido pues ha sido sancionado. Bueno, pues el sistema confía en él, ¿no? Ahora, donde hay impunidad y donde no hay transparencia, pues es imposible que una organización tenga gente motivada y con ganas de dar lo mejor de sí misma. Bueno, pues con esta apelación esperanzadora y de confianza en el futuro de los sistemas, vamos a terminar por hoy nuestra hora del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, que ha sido, como siempre, un auténtico placer escuchar al profesor Villoria, a la profesora Arzaga, y a todos ustedes les convocamos ya para el próximo miércoles, como siempre, a las 6:30 en la próxima edición de la Hora de la Ortega. Muchísimas gracias a todos. Adiós a todos. A todos. Adiós. Mucha salud y suerte. Eso.